Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en Charlas de Investigación en el INA, la serie de pláticas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia echó a andar hace más de año y medio con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la sociedad, con la conservación, cuidado, difusión del patrimonio cultural y de los bienes culturales, con el cuidado del patrimonio biocultural y cómo estas labores se han visto obstaculizadas por el paulatino y constante recorte presupuestal que ha habido desde administraciones anteriores y particularmente en la presente. Soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación Profesores Jubilados del Sindicato. Detrás del escudito morado está Daniel Ruiz Cancino, secretario de organización de nuestro comité ejecutivo. Y en esta ocasión está con nosotros la compañera Carmen Rojas Sandoval. Ella es maestra en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, investigadora en el Centro INA Quintana Roo y buza avanzada en aguas abiertas y cuevas por las agencias Technical Dividend Structures y Global Underwater Explorer. Fue codirectora fundadora del Atlas Arqueológico Subacuático para el registro, estudio y protección de los cenotes en la península de Yucatán, México, del 2000 al 2007. Ha dado de alta más de 50 sitios arqueológicos y paleontológicos en la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del INA, cuya antigüedad, la de estos sitios, va desde los 70,000 años hasta la época moderna, incluyendo cuevas utilizadas por grupos mayas y premayas, de cazadores y recolectores. Dirige el proyecto de investigación Cementerios Acuáticos Mayas, el cual ha contado con el patrimonio de la National Geographic Society y recursos del INA. También dirige el proyecto Arqueología del Holoceno en Quintana Roo, así como el rescate subacuático de un nuevo género de perezoso gigante nombrado como Xibalbaonyx oviceps. Fue responsable de la recuperación y estudio de 6 esqueletos humanos entre 13,000 y 8,000 años de antigüedad de las cuevas Las Palmas, Chanjol, El Templo y El Pit en Quintana Roo. En este último cenote también se colectó y estudió una nueva especie de jaguar extinta en el Pleistoceno, la Panthera balamoides. Ha trabajado en los estados de Veracruz y Campeche en la búsqueda de los galeones de la flota de la Nueva España de 1630-31, así como en Baja California en la búsqueda de una nao de China. En Cuatro Ciénegas, Coahuila, trabajó en el estudio interdisciplinario de la Poza de la Becerra y en la cuenca baja del río Papaloapan, en Veracruz, fue invitada para colaborar en el estudio del patrón de asentamiento y poblamiento prehispánico. Ha sido profesora titular del curso de Arqueología Subacuática impartido en la licenciatura en Arqueología en la ENA, así como en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana en México y en Brasil en el programa de posgrado en Arqueología de la Universidad Federal de Pernambuco. Ha participado en diversos documentales para el Discovery Channel de Estados Unidos, la BBC de Reino Unido, la NHK de Japón, Spiegel de Alemania y Ushuaia Nature de Francia. Carmen. Buenas tardes, María cuéntanos. Gracia. Gracias por la invitación, gracias al sindicato por la oportunidad de compartir estos trabajos y sin más, pues compartimos la presentación que tengo para ustedes el día de hoy. Retos y aplicaciones de éxito, dado el objetivo que comparten en estas pláticas. La arqueología subacuática pues tiene la condición especial de tenerse que realizar con equipos de respiración autónoma. Sin embargo, pues como yo siempre digo, es arqueología ante todo, ¿no?
Y los objetivos de la charla de hoy, pues es, primero que nada, motivar a nuevas generaciones de arqueólogos y arqueólogas subacuáticas. Dar a conocer al público en general cómo es el trabajo de esta ciencia, cuáles han sido los retos y las estrategias los retos que he tenido y las estrategias pues que actualmente aplico ante la situación, como dices, actualmente del país, pero pues también mundialmente se viven condiciones que repercuten en las condiciones nacionales. Y me gustaría también platicar la cuestión del rescate, lo que es la arqueología del rescate y lo que es la arqueología de salvamento, la diferencia, y lo que es la arqueología de investigación. Pues yo, como me presentaste, dirijo el proyecto de cementerios acuáticos mayas, y como parte de este proyecto elaboré una tesis de maestría donde postulé la hipótesis de que algunos cenotes, y en específico uno, fueron utilizados como espacios funerarios por los mayas prehispánicos y no solo para realizar sacrificios humanos. Coordino estudios de pobladores también premayas y los ecosistemas del pasado, como la megafauna del Pleistoceno, y actualmente dirijo el proyecto de arqueología del Holoceno en Quintana Roo, que tiene como objetivo llenar el vacío de información entre los pobladores tempranos nómadas y los mayas. Es decir, ahora estoy interesada en enfocarme entre el 6000 al 2000 antes de Cristo. Soy licenciada en arqueología y me titulé también con una tesis sobre mapas antiguos para buscar un galeón de 1631. Y cuando egresé de la licenciatura colaboré en proyectos pues muy interesantes, mares, ríos y cenotes, ya que pues la arqueología subacuática pues tiene un amplio espacios de acción, y pues ante la falta de registros sistemáticos en los cenotes específicamente y cuevas sumergidas, pues fundé y codirigí el Atlas de Cenotes, que actualmente sigue vigente. Y el agua, pues me llevó a muchos periodos y formaciones sociales, áreas geográficas. Aunque en lo personal me atraen los mayas y el urbanismo, el que se me facilitara el buceo me hizo poder comenzar a llenar un vacío en la arqueología de la península de Yucatán, que es la prehistoria y la paleontología. De pequeña especialmente no fui muy acuática, una persona que estuviese todo el tiempo nadando, pero mi padre se dedicaba a desviar ríos para generar electricidad para el país, pues era ingeniero civil, y siempre me platicaba de las presas y en especial de la presa del Chicoacén, donde yo nací, en Chiapas. Entonces, de alguna manera, pues esa relación con el agua me llamó la atención siempre al finalizar mis estudios. Y bueno, ya entrando en materia de arqueología, la creación del Atlas fue un gran acierto y aprendí sobre la marcha lo que dicen los arqueólogos, lo que dijeron Edward Kurjak y José Luis Lorenzo. La labor de hacer un atlas nunca termina. Y junto con el arqueólogo Enrique Nalda, ellos dedicaron, especialmente estos tres arqueólogos, su vida, bueno, más bien Nalda y Kurjak, a realizar recorridos de superficie, que es la primera etapa de la arqueología acá en el área maya, y la cual básicamente consiste en caminar, por decirlo de una manera muy simplificada, y apoyarse de las tecnologías que se tengan para conocer el área de interés, desde el aire, los satélites, las ondas acústicas o el magnetismo. Pero, pues aún estando en proyectos especializados, siempre nos encontraremos con aquello que no estábamos buscando. Como buenos arqueólogos estamos buscando lo que no se nos perdió. Y es nuestra responsabilidad registrar lo que vamos encontrando en sus aspectos básicos para investigaciones futuras. Esto es una máxima de la arqueología, ¿no? Estar preparados a esa gama de cronológica y espacial a la que nos podemos enfrentar. Y
pues son los cenotes a los que son espacios en los que yo me he enfocado, pues son ambientes altamente vulnerables en términos arqueológicos y también geológicos. Son peligrosos en términos de buceo, no hay acceso directo para subir a la superficie y el equipo, pues, conformado por parejas de buzos, estaremos aislados durante las horas del buceo y pues es un poco comparado como con los astronautas, no puede llegar alguien a rescatarnos, entonces ese equipo de 4, 2 y 2 se vuelve una célula para sobrevivir durante ese lapso de tiempo. Los arqueólogos siempre hemos enfrentado riesgos por nuestra profesión, la falta, pues antes de señales de internet, de teléfono, caminos malos, carreteras, etcétera, y eso. Pues estamos un poco preparados para a esos retos y pues también por eso en el imaginario colectivo pues es una profesión de aventura por todo lo que vamos conociendo y todos los espacios en los que desde que estamos en la carrera pues tenemos que viajar, entonces no solamente físicamente pues sino también a través de la lectura, ¿no? Nuestra mente se proyecta. Es lo bonito de la arqueología. Y bueno, la máxima también para cuidar la vida en estos espacios es no ingresar a menos que se encuentre con el entrenamiento adecuado de buceo, y esto sería, digamos, la primera máxima del buceo en cuevas. Entonces, pues la primera misión siempre es regresar con vida y la segunda, pues es hacer un buen registro. Cuando decidí especializarme en el tema de los cenotes y las cuevas, aproveché el nicho de oportunidad que había, pues, como mencioné, era un vacío de información. He coordinado equipos con científicos de otras áreas y siempre me tocó ser pues la más joven y ser investigador del INAH, hablando de las cosas buenas que tiene nuestra noble institución en su fundación, es que pues me ha dado una plataforma para crear y dirigir estos proyectos ya desde hace 20 años, aunque me vean así de jovenzuela. Y pues con el tiempo también sentí que debía de salirme del agua a la tierra y comencé a estudiar cuevas secas utilizadas por los mayas aquí en la costa oriental de Quintana Roo. Bueno, la única costa que tenemos, poquito costa del norte tenemos. Y bueno, pues también en lo personal me ha gustado siempre muchos temas. Cuando me preguntan, pues, ¿por qué soy arqueóloga? Por mi papá, que me platicaba de los hombres en las cuevas, curiosamente también. Y también porque soy muy curiosa. Una vez me preguntó a mi sobrina, así a las 11 de la noche, ella ya es un adulto, pero me llamó y me dijo, tía, me hicieron una pregunta en la secundaria o en la primaria y tengo que preguntarle a alguien sobre su profesión, ¿y tú por qué eres arqueóloga? Y pues le contesté, porque soy muy curiosa, ¿no? Esa es también una cuestión que tenemos los arqueólogos. Entonces, pues esta curiosidad de temas me llevó también a trabajar lo que son naufragios de galeones en el Golfo de México, con específico una nao de China que se llama, perdón, y además de los galeones del lado de Baja California, ocupaciones olmecas. Un colega me invitó a través también de sus alumnos, que eran mis alumnos, a prospectar lo que es la cuenca del río Papaloapan, los mayas, como ya he mencionado, y los premayas, que pues fue una enorme sorpresa que no había registros en la península y en las cuevas las fuimos a encontrar. Entonces, pues bueno, también ser director es agotador, ¿no? Pero pues como dice el dicho, pues alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y pues en muchas ocasiones sería como más cómodo también, pues simplemente ser, no simplemente, sino ser un colaborador de proyecto y pues enfocarte en lo que te toca hacer nada más, ¿no? Pero pues a mí me tocó la oportunidad de poder dirigir estos proyectos y entonces pues fue así que durante este tiempo mi papel en la investigación pues era de coordinadora, de tramitar los permisos,
escribir los proyectos, de compilar los informes. Entonces, eso te da pues una experiencia que no siempre se tiene oportunidad como recién egresado, por ejemplo, de una carrera, ¿no? Y pues la cuestión con los sitios prehistóricos y paleontológicos en Quintana Roo y Yucatán es que están bajo el agua, en las cuevas. Entonces, aquí vemos el estado de Quintana Roo para los amigos amigas que nos ven de otras partes del mundo, pues estamos aquí en la península de Yucatán, el estado de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y todo esto se llama el Gran Bloque Maya por su formación geológica, y pues los sitios pre-mayas son escasos. No les pongo los mayas porque pues son muchísimos puntitos y puntotes. Pero pues digamos que empezando con lo más antiguo, es que estas cuevas nos permitieron estudiar un grupo de individuos, al día de hoy 10, que tienen una antigüedad entre 13,000 y 8,000 años. De esto ya pues he platicado en otras conferencias que se pueden encontrar en YouTube. Y pues estos personajes nos hablan de cómo era la vida antes de los mayas y cómo era también el entorno de esta región. Aquí estoy recibiendo de Jerónimo Avilés, un colaborador, el cráneo de la mujer de las palmas, y pues este es a veces el entorno en el que nos enfrentamos a trabajar. No siempre son esos cristalinos y verdes turquesa cuerpos de agua que son los cenotes, sino pues espacios muy reducidos, charcos de agua, les decimos así, donde entras a bucear y de pronto se abren esas galerías. Por eso es tan especializado lo que es el buceo de cuevas. Y pues había que tener mucho cuidado con lo que es el material para no contaminarlo y poderlo fechar, sobre todo, ¿no? Entonces, nuestros laboratorios temporales buscaban eso, que la evidencia lo más pronto posible se pusiera en salvaguarda, siempre ha sido así, y prepararla para el traslado en tierra y después a través de brechas, y luego ya llegar a los laboratorios y luego tomarles pequeños fragmentos, a veces de 5 miligramos, por ejemplo, para el fechamiento por carbono 14, por aceleración de masas espectradas. Y pues así es como se lograron obtener varios fechamientos, también con la técnica de uranio-torio. Esta iba al final, mis casos de éxito de buenas prácticas, que ahora se le llama, pues son mis amigos y toda la gente con la que hemos colaborado, los buzos. Y entrando en materia de los retos, pues me voy a enfocar en un sitio, que es el cenote Zapote. ¿Por qué? Porque está abierto al público. Bueno, todas estas cuevas y todos estos cenotes donde yo trabajo están abiertos al público. Los arqueólogos de tierra pues dirán, bueno, pues también nosotros trabajamos en sitios abiertos al público. La diferencia es que cuando abierto al público me refiero a que el público en general puede llegar a estos sitios, no que sean operados por el INAH. Si estamos en tierra, pues bueno, habrá quien visite estos sitios y si lo sabe reconocer, pues gustará de visitar este o este otro. Pero aquí la cuestión es que con la práctica del buceo se vuelven atractores y se vuelven sitios visitados por el turismo, por buzos, y son sitios que no están abiertos al público para la visita formal como zona arqueológica operada por el INAH, pero que ya reciben una carga de buzos constantemente, y eso pues nos obliga a hacer estrategias de protección. En este lugar se encontró lo que después se identificó como un nuevo género de perezoso gigante, que no es un oso, es un megalolíquido, pero pues digamos que es un animal que luce tan alto como un oso, parado en sus patas traseras,
también podía andar en 4 patas o inclinado. Y pues se identificó como, se le bautizó, que es lo bonito de los arqueólogos, que cuando encontramos un sitio, pues tenemos ese honor de nombrar el sitio o a los personajes, porque en el caso de los humanos, pues son más que un número. Y en el caso de este animal, pues también se le puso Pote, como un apodo, pues digamos, cariñoso. Y aquí pues quiero dar un agradecimiento a doña Fátima González, que es la dueña del parque, se llama Parque Prehistórico Cenote Zapote, y su hermano Santos. Y pues ellos fueron muy sensibles a el estudio de este sitio, también por la importancia de los bioespeleotemas que vemos aquí. Son unas formaciones en forma de campanas. Aquí está el perezoso, que está a 50 metros de profundidad, y como les digo, pues era un cenote, es un cenote muy atractivo por la práctica del buceo profundo, precisamente por contar con esta profundidad, y muy atractivo por las campanas que están a 30 metros de profundidad. Aquí ya tenemos al individuo colectado, su cráneo, es un cráneo masivo. Vemos sus colmillos, cómo están en diagonal, porque hacen una incisión precisamente en diagonal, y eso los caracteriza a los megaloníquidos. Y pues vemos estos pequeños hoyitos, por ejemplo, que son parte de la erosión del hueso, que aunque parece que está en muy buen estado, cuando los vemos bajo el agua, pues una vez que los deshidratamos, vemos que en realidad son frágiles, y si se deshidratan muy rápido, si no se transportan adecuadamente, pues se fracturan, se fragmentan, se desintegran. Entonces, pues es una gran responsabilidad hacer la colecta y el estudio de restos óseos y restos fósiles, toda materia de arqueología, pero se vuelven pues un poco con nuestros bebés, ¿no? Tenemos que cuidarlos desde que los sacamos hasta que son puestos en salvaguarda en un museo o en una colección. Y bueno, estos animales pues cuentan con una estructura corporal, digo yo, apta para bajar a cuevas y habitar en cavernas. Esto sería una escena que Ana Viniegas nos regala, bueno, nos regala de generosidad de su arte, representando pues cómo podrían vivir estos animales. Debo decir que esta cueva, por ejemplo, a mí me recuerda muchísimo una que hay en Acumal, a unos kilómetros de Tulum, y precisamente tiene esta raíz, es un recorrido muy bonito. Entonces, pues estos animales debemos imaginar que caminaban en las cuevas que en ese entonces se encontraban secas, porque el nivel del mar pues estaba en esa época, hace 10,000 años, pues 30 metros por debajo del nivel actual. Entonces, pues estas cuevas se encontraban secas. Bueno, en realidad, más bien, esta cueva se encontraba seca, se encontraba el nivel del agua a 60 metros por debajo del nivel actual, hace 10,000 años. Y esto sería una escena también proyectada por el Canal 11, que es un muy buen canal de transmisión de documentales, y se llama México en la Era del Hielo. Y aquí vemos pues cómo se enfrentan un perezoso gigante y un tigre de dientes de sable, con el cenote Pit de fondo. Este no es la boca del cenote Zapote, pero es otro cenote. Entonces, pues esta representación está también muy padre, porque nos muestra cómo era la vida en el pasado. Para tener un poco la noción de la escala, también esta recreación de Ana Viniegas, que junto con el Planetario y el apoyo de Roberto Rojo, ensaya Playa del Carmen y una serie de patrocinadores, se logró colocar para representar lo gigante que son estos animales. Y estas representaciones pues son muy bonitas, y al final logran transmitir
al público de qué tipo de animales gigantes estamos hablando, porque pues uno nunca hubiera imaginado estos gigantes acá en la península de Yucatán, como que pensaríamos pues en el Valle de México, en el norte de Estados Unidos, en la Patagonia, pero en el Caribe mexicano, pues ha sido muy interesante el estudio de esta megafauna. Pues aquí tenemos su credencial para votar, no sé cómo se vaya a llamar, si se llame de una nueva manera nuestra institución electoral, pero pues ya tenemos un quintanarroense de 10,000 años de antigüedad, es juvenil, entonces pues también tiene oportunidad de votar, ya tiene voz para decir qué le pasó, ¿no? En el pasado y pues qué retos enfrentó, por ejemplo, ¿no? El calentamiento global, la pérdida de la selva. Y colocamos estas infografías que también cada 2 años se reemplazan, son materiales, una lona que se desgasta, entonces pues se hizo este esfuerzo para que los propios dueños de la tierra, del parque, la puedan estar supliendo, y esta información pues está a la vista de todos y tiene su traducción al inglés de forma impresa cuando se registran los buzos, donde también está lo que es un reglamento. Entonces, pues esto sería Tulum más o menos hace 14,000 años, y era un mosaico de bosques abiertos rodeados de pastizales con variantes de vegetación. Había árboles de mamey, como los que el día de hoy conocemos, zapote, propios del trópico mexicano, y vemos cómo va haciendo esa transición. Nos dicen los estudios de paleo, ambientes paleo antiguo, que hace 23,000 años pues teníamos este bosque de pino y encino, lo podemos ver aquí al fondo, por ejemplo, ¿no? Hace 18,000 pues hay un incremento de esta sabana árida, más fría, y hace 13,000 años pues ya empieza un clima tropical más parecido al actual. Un día como hoy, hace 10,000 años, en el cenote Zapote, en Puerto Morelos, pues tendríamos estos dientes de sable, tendríamos puma, este hermoso animal, tendríamos también, aquí no está, pero el león cavernario, perezoso gigante, oso, y bueno, toda una serie de animales, como el gonfoterio también, los mastodontes, camélidos, caballos, tapir gigante, pecarí pequeño, que es Mugnalia mínima, zorros. Hemos encontrado también muy cerca de la Mujer de las Palmas, que tiene 12,000 años de antigüedad, había un zorro y estaba anatómicamente conectado, entonces debió de haber llegado también cuando la cueva se encontraba seca, al igual que la Mujer de las Palmas, que la colocaron, creemos, en uno de los rituales funerarios pues más tempranos de México. Y bueno, la arqueología subacuática me llevó también a estudiar a los mayas en este viaje en el tiempo, a través pues de sus costumbres funerarias asociadas, o sus costumbres asociadas a la muerte en relación al mismo elemento, el agua. Aquí estoy colectando lo que es un cráneo de un cenote que se llama Las Calaveras, en Punta Laguna, en Quintana Roo, que es una reserva del mono araña y el puma, donde sus propietarios, la propia comunidad maya, los ejidatarios, ellos promovieron que se hiciera la declaratoria de área natural protegida, y de igual forma pues es un sitio arqueológico. Entonces también es un lugar que recibe visita, digamos lo que es la reserva. En el cenote no se puede bucear, y se encuentra contabilizados hasta 122 cráneos. Entonces, pues es un hueserío, o no necesariamente un osario. En términos arqueológicos, un osario pues es un depósito secundario, que es decir, que no fue colocado allí, sino que el cuerpo se descompuso en un lugar y después los huesos terminaron en otro. Eso sería, en pocas palabras, un osario. En este caso, la pregunta es, ¿los cadáveres llegaron directamente al agua?
mi hipótesis de la maestría era que los huesos llegaron después de haber abierto las tumbas en superficie y colocarlos en el cenote como rituales de funerarios de segundo tiempo, que existe la definición cuando las tumbas son abiertas, se remueven los restos óseos y se colocan nuevos, o se les hacen ofrendas, o se colocan en otro lado. Esta es la forma en que registramos a través de fotomosaicos, gracias a la tecnología de la fotografía, que por sí misma pues se fue superando, y con ello nos permitió hacer cada vez registros más precisos. Al día de hoy pues ya tenemos lo que es la fotogrametría. Esto es un fotomosaico, es decir, solamente es la fotografía, y en la computadora pues yo dibujaba encima de los huesos, y al día de hoy pues ya la fotogrametría, como su nombre lo dice, ya tiene la métrica, entonces ya no es necesario estar midiendo o ensanchando la foto en el programa de la computadora, sino ya existe lo que sería pues el algoritmo o la función del programa, para que ahora pues ya tú navegas tridimensionalmente en estos espacios. Y este es el arquitectura saliéndonos de la cueva, caracterizando a estos personajes, quiénes son, en qué época vivieron. Pues Punta Laguna, como su nombre lo dice, es una de las varias lagunas que existen al noreste de Cobá, y tiene ocupaciones desde el clásico, de 200 después de Cristo al 800 después de Cristo, pero también tiene ocupación del posclásico, es decir, del 800, 900 después de Cristo, y el posclásico culmina pues con lo que es la llegada de los españoles en 1521, y bueno, no la llegada, sino la época de lo que es la conquista, y tiene esta arquitectura que se llama Costa Oriental, que es una arquitectura más pequeña, una arquitectura petit, o tiene muchos templos miniatura arriba de las grandes plataformas del clásico, y curiosamente esta es la arquitectura que se mete a las cuevas, este templo, porque la triada montaña, cueva y agua es parte de lo que es la geografía sagrada pues de todo Mesoamérica, ¿no? Lo que es el centro de México o el sureste de México, y los mayas pues no eran la excepción. Entonces, si ellos no tenían la montaña de donde está la cueva, de donde sale el agua, pues lo creaban. Entonces las pirámides son la montaña sagrada, la cueva pues sería el acceso a estos templos, y el agua pues también digamos estaría al interior. En este caso pues vivimos encima de ella, y en el caso, por ejemplo, de Palenque, pues se tiene muy bien documentado, ¿no? Cómo ellos iban manipulando el agua para tener, por ejemplo, debajo de la pirámide donde se encuentra el entierro de Pacal, pues se ha descubierto canales, se sabe de ciudades donde generaban espejos de agua, ¿no? En Teotihuacán, en lo que son los patios. Y bueno, ya conocemos cerca de 40 ejemplos de construcciones dentro de cavidades subterráneas en sistemas cercanos a las costas del Caribe mexicano, entre las que se encuentran altares, oratorios, templos, recintos y un sinnúmero de muros simples que muestran una intensa actividad debajo de la superficie selvática, ¿no? Hay unas muy características que se llaman alineaciones tipo pasillo, que pues no son muy altas, pero que pues se sigue estudiando cuál sería su función. Algunas de ellas, bajo el agua, por ejemplo, lo que sería el basamento de este templo miniatura, ya se encuentra bajo el agua, y esto es una redundancia por parte de los mayas, porque esta es la verdadera cueva, pero ellos, ¿por qué están simulando una cueva a través de un templo? Y es precisamente el lenguaje redundante de decir, vamos a entrar a un espacio sagrado, a una geografía también creada debajo de la tierra, considerada especial, considerada muchas de ellas espacios sagrados. También hay espacios de colecta de agua, es decir, domésticos, pero esta redundancia en el lenguaje es lo que nos hace ver como arqueólogos que el uso en específico esta cueva está caracterizado por una geografía sagrada. Eso nos están indicando. Entonces,
Bueno, desde el 2012 he estado participando en el ordenamiento ecológico de Tulum, en el Comité de Cuenca de Tulum, y este pueblo que ahora estamos tan en boga, tan en moda, se vio en estos últimos años, ha tenido un crecimiento acelerado, y estos sitios, estas cuevas, no son aptas para el turismo masivo. Por ejemplo, Tulum mismo, pues es un sitio, la zona arqueológica, aunque tiene 663 hectáreas, la poligonal del INA, el perímetro protegido por el INA, y el área natural protegida, el área de visita pues son 300 metros de largo, lo que es el largo al interior de la muralla, y recibimos pues el mismo número de visitantes al año como Teotihuacán o Chichén Itzá, que puede ser hasta más de 1 millón de visitantes al año, ¿no? Un día de Navidad pues ya andaremos por los 12,000, 13,000 visitantes. Entonces, bueno, pues la zona arqueológica está preparada para el manejo de turismo masivo, pero no las cuevas. Y estamos hablando de que hay muchas cuevas que no conocemos y que pues también son parte de la economía del turismo de aventura, precisamente abrir estos espacios para el buceo, para la caminata, para el disfrute de lo que son las cuevas, etcétera. Entonces hay diversos niveles de cómo se visitan estas cuevas, ya sea de forma pues muy comercial, ¿no? Por cadenas que ya conocemos, o pues un pequeño propietario, un ejidatario, que en su tierra hay un cenote, hay una cueva, entonces hace una visita más, digamos, pues sería así como doméstica, ¿no? O sea, es comercial, pero no son grandes empresas. Y pues tenemos una carrera contra el tiempo, ya lo decíamos desde hace 20 años, porque pues todo esto es patrimonio no solo de los mexicanos, sino de la humanidad, la aventura del poblamiento temprano de América, de México, la experiencia de los mayas, la guerra social maya, llamada guerra de castas, también hay mucha evidencia en las cuevas, porque las cuevas pues son espacios muy aptos también para la conservación de materiales arqueológicos, y pues tenemos ahora nuevos retos, tenemos pues ese desarrollo acelerado que ya mencionábamos desde hace 20 años, el inmobiliario también, el boom inmobiliario, el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum que se está proyectando, pues se habla hasta de un muelle en Tulum, al sur de Tulum, de un nuevo muelle en Cozumel. ¿Cómo afecta todo este arribo masivo, todo este desarrollo de infraestructura, gasoductos, megacentros comerciales? ¿Cómo impacta a estos entornos? Entonces, y bueno, no solamente la arqueología son vasijas, pirámides, huesos bajo el agua, también son patrimonio los ritos y las costumbres, ¿no? Lo que ahora se llama pues patrimonio vivo, lo que es la Mayapash, por ejemplo, que se preserva en un santuario en Tulum, que pues tiene una construcción muy sencilla, pero estas costumbres pues también son importantes y tienen sus referentes materiales. Como dice el maestro Carlos Evia, es una relación dialéctica, es decir, de ida y vuelta. La evidencia material con la memoria, ¿no? La memoria busca el referente material y el referente material hace alusión a la memoria. Por eso los arqueólogos podemos estudiar el pasado a través de la evidencia material, cuando nos dicen, pero es que tú no puedes saber a qué olía, o cómo se oía la música, o a qué sabía, pero sí podemos saber qué tipo de especies de chile había, podemos saber qué instrumentos había, aunque no sabemos qué partituras usaban, podemos saber que bailaban, porque en Bonampak tenemos representados músicos y animales en otros lugares en posición de baile, ¿no? Entonces, bueno, ya para finalizar, mencionaré las diferencias de las modalidades de arqueología, lo que es la investigación que yo ya he presentado, que es a largo plazo, objetivos, resultados, informes, y así cada año, y lo que es la arqueología de salvamento, que es cuando se hacen acuerdos con terceros diferentes al INAH o a las instituciones de investigación para las grandes obras de desarrollo de infraestructura, urbanos, turísticos. Entonces, todo aquello que podría ser impactado por este desarrollo
es investigado previamente para poder colectar lo que es la información y de esta manera preservar esta memoria, estos datos. Y la arqueología de rescate es cuando ya existe un daño, cuando ya está abierto al público y entonces tiene que haber una reparación del daño, ¿no? Yo he trabajado en la modalidad de investigación, como lo he platicado, y lo que es la modalidad de rescate, ¿por qué? Porque los sitios ya estaban abiertos al público. Entonces, desarrollando un atlas, planteábamos rescates para poder poner en salvaguarda aquello que veíamos que era más diagnóstico y que estaba en mayor vulnerabilidad de ser saqueado o de destruirse o de ser impactado por esta afluencia de turismo que al estar abiertos al público de una forma, como expliqué, tan común, pues como arqueólogos no podemos estar observando todo lo que hacen todos las personas que visitan estos lugares. Y bueno, pues ahora tenemos estos retos, tanto turísticamente como para protección de los sitios por las nuevas proyecciones de infraestructura. Y también mi nuevo reto es estudiar el espacio que hay entre los primeros pobladores y los mayas, que es, como mencionaba, entre el 6000 y 5000 antes de Cristo hasta la aparición de los mayas, ¿no? O, ya cuando identificamos claramente a los mayas, y son sistemas lagunares que se empezaron a inundar precisamente en esta época con el incremento del nivel del mar por el cambio climático. Entonces, son retos que también estamos enfrentando como humanos actualmente, el incremento del nivel del mar por el cambio climático, ese es el reto del que tenemos que aprender de las poblaciones del pasado, y a la vez, pues el reto que tenemos como arqueólogos para proteger todo lo que viene, porque estos sistemas lagulares de Muyil, pues es donde se está proyectando la construcción del nuevo aeropuerto, donde pasará el tramo 6 del Tren Maya. Entonces, pues todo lo que es desde Cancún hasta Chetumal, pues sería los tramos que faltan del tren, pero debo de resaltar que el estado de Quintana Roo es un estado muy virgen en cuanto a el entorno natural. Son selvas ya, es una selva ya recuperada de milenios, aunque haya incendios forestales o lo que sea. Hasta hace 46 años, pues era territorio nacional. Es un estado constitucionalmente, si es correcto decirlo así, joven. Entonces, es la Reserva de México en cuanto a reservas forestales, pues una de las grandes reservas. Y arqueológicamente, cuando tienes una reserva natural, al ser tan difícil de acceder, porque las reservas, pues eso es lo que tienen, que no tienen grandes caminos para llegar. Entonces, lo arqueológico va de la mano de la conservación ambiental, ¿no? Hay que decirlo que los arqueólogos, cuando entran las carreteras y las vías de comunicación, bueno, también nosotros podemos entrar. Yo no hubiera llegado a estas cuevas si no hubiera aterrizado en un aeropuerto como es el de Cancún. Entonces, para los arqueólogos, las vías de comunicación son oportunidad de llegar a los sitios, pero también hay que proteger lo que viene detrás de nosotros, que no, es el turismo, el desarrollo, etcétera. Entonces, bueno, al día de hoy ya los quintanarroenses tenemos más esta noción de la megafauna. Ana me regaló esta viñeta en mi cumpleaños, pues con la cual me identifico con la diáspora de perezosos en el Caribe. Es un buen lugar para la diáspora de perezosos. Y pues cómo ayudar, siempre lo digo, no tocar, no remover, reportar a la Dirección Estatal de Lina Quintana Roo, Yucatán, Campeche o en cualquier parte de México que se encuentren, a la Subdirección de Arqueología Subacuática, hablando del patrimonio marítimo o de lagunas en las montañas, en los volcanes. Y pues también siguiendo lo que es esta línea de vida, como decía yo, regresar a tiempo, perdonen, con vida. Y quisiera dar agradecimiento a lo que son mis instructores de cuevas, Eugenio Aceves, Scott Carnahan, Bill Phillips, Ernesto Ruiz y Alejandro Álvarez, y a mis instructores de aguas abiertas, el famoso y legendario Jack Barron, y también Tere Morfín, quienes pues me introdujeron al mundo
de las burbujas a los buzos de cuevas que me llevaron de la mano a los sitios. Por ejemplo, el cenote de Zapote pues fue reportado por Vicente Fito, y pues les platicaba yo de lo que es el siguiente proyecto, que pues es muy interesante porque tiene que ver con la domesticación de plantas y animales. Entonces es así como el origen de la civilización tan buscado, ¿no? El urbanismo, cómo estos humanos se salieron de las cuevas, pero nunca se olvidaron de ellas, porque los mayas pues también las aprovecharon, y así como tenemos humanos en todos estos ríos subterráneos, también los mayas construyeron sus ciudades siguiendo estos ríos subterráneos, y sus grandes puertos están a la orilla de esos grandes ríos, en lo que serían los deltas en otras geografías. Pues también tenía mucha importancia dónde estaban estas cuevas desembocando, porque allí, curiosamente, pues están las grandes ciudades: Tulum, Playa del Carmen, y otros sitios, Xcaret, Xel-Há, Punta Piedra, etcétera. Entonces, pues mis sueños es que, siempre digo también que estos esqueletos muy antiguos sean exhibidos en la sala 1 del Museo Nacional de Antropología de México. Pues también los esqueletos mayas que he dirigido su colecta, y que haya tesistas y futuras generaciones de arqueólogos y paleontólogos, paleontólogas subacuáticos, que quieran estudiar pues alguno de los muchísimos sitios que ya están reportados. Muchas gracias. Carmen, pues muchísimas gracias a ti. Yo creo que es algo para quienes conocemos tan poquito de eso como yo, pues muy impresionante, muy provocador tu participación, muy provocadora, porque nos das pues como una muestra, una probadita de la interacción entre el patrimonio biocultural con todo lo que está pasando alrededor, la naturaleza, los animales, el mar, el cambio, un montón de cosas que tocas y que no nos imaginamos, y cómo pues esto da también pie a, pues, a conocer más quiénes somos, de dónde venimos, cómo fuimos haciendo las cosas. Yo te haría 3 preguntas. La primera es si este lema del no tocar, no intervenir, lo conoce Andrés Manuel López Obrador y su proyecto del Tren Maya. No sé si se lo hayan mandado o alguna cosa así. Bueno, hay más preguntas, pero ya sé. Y la segunda es, ¿qué apoyos económicos te da la institución encargada por ley de conservar el patrimonio cultural de nuestro país, es decir, el INAH? ¿Qué apoyo te da? Y a nivel económico, también, porque pues me imagino que este tipo de investigaciones no son de poquito dinero. Y bueno, hay varias otras preguntas, pero ¿cuál es tu perspectiva de lo que va a pasar con la construcción de lo que falta del Tren Maya? Porque yo creo que hay un malentendido por parte de la mayoría de los mexicanos, en el sentido de que parece que nada más fuera el tren, ¿no? O sea, que fuera las vías, el trenecito que va a pasar y que va a comunicar. Y bueno, ya en otras pláticas hemos comentado que va a afectar mucho más cosas, y tú nos estás diciendo, pues todavía que va a afectar muchísimo más, si va a afectar la posibilidad de tus nuevos proyectos, la posibilidad de seguir estudiando la vida del hombre en este planeta, que ya no es patrimonio de México, sino del mundo, como lo decías, ¿no? Entonces, pues sí, estoy así como bastante impresionada de cómo, a fin de cuentas, los megaproyectos, las políticas, las cuestiones económicas de gente que llega de fuera a otro lugar, pueden desbaratar a las propias culturas de ahí, pero además todas las posibilidades de estudio que hay para el resto de la humanidad. No sé qué nos puedas comentar. Pues sí, ¿no? En cuanto al lema de no tocar, no destruir, para nuestro señor presidente, pues es la misma que la del museo, ¿no?
solo deja burbujas, solo toma fotografías, no dejes pues nada, ¿no? Y hace pues también mucho eco con otra tercer frase o juego de palabras que no es juego, es de definición técnica, que es la huella ecológica, ¿no? Los arqueólogos pues estamos muy acostumbrados a enfrentar megaproyectos de desarrollo urbano, turístico y de infraestructura. Los arqueólogos, pues desde la carrera tenemos que aprender que no podemos oponernos al progreso, al desarrollo, al crecimiento, no está en nuestras manos. Ojalá lo estuviera poder todo el tiempo decir aquí sí y aquí no, porque existen muchas maneras de proteger, no necesariamente tienes que atravesar por en medio. Hay que considerar que, por ejemplo, pues estamos hablando de ciudades de la talla de Teotihuacán. Quizás no son ciudades que tuviesen tantos millones de habitantes como actualmente lo es la Ciudad de México, por ejemplo, pero hay que imaginar eso, que eran megaurbes. Entonces, el hecho de que tengamos un estado ambientalmente o que su entorno natural está tan bien preservado y que existen tantas ciudades mayas, pues es de esperar que al día de hoy cualquier megaproyecto va a impactar, digamos, áreas que desconocemos, pero que sí sabemos que estaban densamente pobladas. No es lo mismo que desconozcamos los sitios a que desconozcamos que estaban densamente pobladas. Y lo segundo es que la institución me ha dado la plataforma para formarme en primer lugar como buza, para formarme en primer lugar como estudiante. Como decía yo, pues somos una institución de fundación noble, allá por los años 30, ¿no? Y que ha tenido que sostener un proyecto de nación, ¿no? Con la identidad de los mexicanos, pues primero muy enfocada hacia los aztecas, etcétera, y que también ha enfrentado lo que es la devaluación de la cultura, ¿no? De verlo como un producto nada más turístico, cuando en realidad esa identidad no tiene por qué ser nada más impuesta en el sentido de reforzarnos y enorgullecernos como mexicanos por los aztecas, sino que nos muestra nuestra propia diversidad como país, ¿no? Como humanidad, las fortalezas que tiene, las debilidades que tiene esa diversidad en temas de tolerancia, o sea, la identidad es un tema muy vigente, no es nada más un museo y una pieza y bostezos y cansancio o asolearte, y luego, bueno, ya irte a comer y tumbarte en la playa, o sea, entonces, la institución pues ha enfrentado ese enfoque de paradigma, le llamamos los científicos, de la investigación a la identidad y luego al turismo, y entonces cuando se ve que los sitios arqueológicos solo se mira por su interés turístico, se nos olvida que son sitios de investigación y que no todos los sitios se abren al público y que los que se abren al público es para enseñar como en la escuela, para mostrar el valor que tiene y que no es un valor alejado de nosotros, sino que nos tiene que confrontar con estas preguntas de tolerancia, de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, de valorar lo que hay en el lugar en el que vivimos para protegerlo, porque como decimos también otro lema, no se puede proteger lo que no se ama o lo que no se valora, y se ama a través de valorarlo. Entonces, el arqueólogo no solamente es paternalista en el sentido de, ay, pues les vamos a enseñar a los indígenas lo que es su patrimonio. No, hay una continuidad del México, pues estamos viendo prehistórico al prehispánico, todo lo que es su historia al día de hoy, que la arqueología, siendo una ciencia social, nos permite estudiar y de ida y vuelta con las comunidades vivas, y nosotros también al tener técnicas para pues hacer hablar, ¿no? a la evidencia material. Entonces, hay que ser muy creativo en la ciencia, también lo digo. Yo enfrenté dos tipos de situación. Una bonanza, en el sentido de, aquí está el equipo, te puedes formar, puedes ir a visitar, bueno, no a visitar,
el instituto proveyó de recursos para el Atlas, pero también nos buscaban mucho lo que eran los documentalistas, porque si la arqueología es sexy, la arqueología subacuática pues es más sexy. Y la de cuevas y de cenotes era así de, ¿qué sabemos? ¿Qué se ha hecho? Y estábamos empezando a hacerla, entonces aprovechábamos esos recursos, no de ingreso directo al instituto, sino decir, bueno, obtén los permisos de filmación y para nosotros era una oportunidad de ir a visitar estos sitios bajo investigación, sin mencionar en qué lugar estábamos, pues salían al aire y generaban también interés y conciencia. Me fui acostumbrando o aprendí a obtener financiamiento externo y además uno que es muy bueno, que es en especie, porque así no hay que ingresar recursos al instituto. Pero también hay que tener pues una cuestión ética, ¿no? Porque al ser en especie, ¿qué quiere decir? Bueno, que pagan la gasolina, que pagan el hotel, que pagan los equipos, pero tú presentas también tu trabajo, ¿no? Entonces, lo que sabemos que ahora es nuestro dolor de cabeza como investigadores de este instituto es ejercer el recurso, porque se dice que ha habido grandes recortes, pero también es cierto, bueno, se nos atravesó la pandemia por un lado, que hay, se da prioridad a ciertos proyectos, pero también una vez vuelta ya a la normalidad, de alguna manera, se dice que ya hay otra vez recursos, ¿no? Que el instituto sí cuenta con un presupuesto semejante al que ya había prepandemia. La cosa es que nos lleguen los proyectos y la otra que cuando tienes el dinero, pues si lo quieres ejercer, porque como se ha dicho en estas conferencias, pues la burocracia y la administración y los nuevos tabuladores administrativos y que si puedes contratar, que si no puedes contratar. Entonces, se vuelve difícil y bueno, a mí me remite a esa época del pasado, cuando empecé hace 20 años, que no era un proyecto prioritario los cenotes, que estábamos trabajando en galeones, etcétera, pero que aprovechábamos poquitos recursos para empezar a estudiar estos sitios. Entonces, pues yo digo que siempre le he salido barata al instituto porque con poco he aprendido a hacer mucho y el que fuera una arqueología así de rescate, pues también te hace, ¿no? Rendir mucho porque la arqueología de rescate pues ya está impactado y en el menor tiempo posible y paras maquinaria. Y en el caso del buceo, pues tienes tan poco tiempo que siempre te conduces como una arqueología de rescate en el menor tiempo posible y además, pues, con el menor dinero posible también para poder obtener resultados de todo lo que hay abajo, ¿no? Entonces, pues hay que ser creativos, pues son tiempos difíciles porque pues aún teniendo el financiamiento, ¿no? El instituto mismo está creciendo o evolucionando, se están generando nuevos lineamientos, tenemos consejeros de área, pues un nuevo presidente este sexenio, a ver qué presidente nos toca el siguiente. Entonces, pues como arqueólogos de a pie, pues sí, enfrentamos muchos retos porque, pues por ejemplo, nada más cerraré diciendo esto, que para ejercer el recurso propio del instituto es bien curioso cómo tu tarjeta administrativa dice personal no autorizado su contratación. Compra de equipo, no autorizado compra de equipo. Viáticos, no autorizado. Pues ya deja tú invitar a un colaborador externo, ¿no? Convenios, pues también es parte de la burocracia, ¿no? Antes yo lograba obtener convenios con la UNAM, con otras instituciones, pues se hace un formato de carta, se firma, se regresa y ya está. Y llevo 5 años que no puedo, o sea, no sale el convenio, ¿no? Entonces, pues sí se vuelve una maquinaria que es compleja, ¿no? Yo siempre tuve asistentes, de pronto me pregunto cómo, si soy más eficiente, está bien que, pues bueno, sí, ya no soy aquella jovencita de hace 20 años, ¿no? Quizás rindo menos porque tengo menos energía. No, es porque no tengo asistentes más allá de servicio social, como le llamamos los arqueólogos de mano de obra barata, ¿no? Porque no puedo contratar gente, no puedo comprar equipo. Entonces, sí nos vemos como, pues, ya nos decían nuestros
maestros pues, te mandan a la guerra sin fusil, ¿no? Sin embargo, pues a mí me tocó esa transición porque cuando nosotros vemos los homenajes a los arqueólogos que ya son decanos, ¿no? Raúl Arana, sobre todo pienso en Raúl Arana, o López Austin, ¿no? Recién fallecido, que nos decía, ¿cómo llegaron a la investigación? Y ellos llegaron ya siendo licenciados en Derecho, tenían ya su profesión, y se acercaban al instituto y decían, me interesa la historia, me interesa la arqueología, y les decían en el INA, contratado, ¿no? Y entonces había una bonanza en esa época, era un México, el de los años 30, 40, 50, 60, 70. Y entonces a mí me tocó como que ese coletazo de bonanza, combinado con cuestiones modernas de documentales y de cómo obtener dinero. Entonces, ya no me siento en ese instituto donde se daban todas las facilidades, pero pues ahora sí que como dijo el famoso presidente norteamericano, ya no te preguntes lo que puede hacer el instituto por ti, sino lo que tú puedes hacer por el instituto, que puedes hacer por tu país. Es un gran reto. Es un gran reto y la clave para mí es pues la formación de nuevos cuadros de estudiantes y las nuevas generaciones son las que les va a tocar enfrentar los retos del instituto y los retos de la conservación arqueológica y la investigación. Ay, Carmen, pues muchísimas gracias. Ojalá que también se puedan enfrentar los retos de la destrucción masiva del patrimonio por los megaproyectos y demás, que es que no nada más sea salvamento ni rescate, sino que también se pueda hacer difusión a través del poder visitar, aunque sea pequeñas partes de los sitios Y hay que, perdona que interrumpa, hay que matizar también de los megaproyectos. En el caso del tren, los tramos, ¿no? Sí. Estamos hablando ahorita del tramo 5 y tramo 6. El tramo 1, 2 y 3 ya están hechos y ya... Lo que pasó, ya pasó. Haya sido como haya sido, ¿no? Habrá su daño a evaluar, pero bueno, ya están los estudios y en este caso lo que estamos viviendo es en un estado, como decía, pues muy virgen, y que también el público en general entienda que no es lo mismo proyectar una vía de comunicación en los estados de Yucatán y Campeche o Chiapas o Tabasco que Quintana Roo. Sí hay una cuestión distinta, especial, no digo que no sea especial cada estado, no digo que esto sea más importante, el centrismo, como dice un colega, ¿no? Siempre creemos que nuestro sitio es el más importante. Bueno, no, pero en este caso la conservación de los lugares es tan buena que sí tenemos una arqueología en el sentido diferente de que todavía no es un territorio tan impactado como otros estados. Yucatán, pues es un estado con mucho desarrollo urbano actual, Campeche, Tabasco, bueno, Chiapas tiene grandes reservas también naturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues fue un acierto que se lograra que el tren no ingresara a la reserva de Calakmul, ¿no? O sea, entender cómo están unidos los ecosistemas, cómo favorece la protección del patrimonio y cómo alterar las reservas, pues ya las empiezas a fragmentar, ¿no? Que en realidad aquí también en Tulum teníamos ese reto porque estamos rodeados en el pueblo de reservas. El Parque Nacional son 663 hectáreas, pero también está Siancán y también está lo que es Cobá y en general, pues todo el estado fuera de las ciudades y los poblados, pues somos una gran reserva natural. Entonces, qué bueno que se generen a futuro las nuevas reservas para mitigar el daño de estas mega obras, pero hay que pensar que Quintana Roo en sí es una gran reserva ya. Pero el problema es, ¿por qué mitigar un daño? ¿Por qué no evitar el daño? O sea, el asunto es igual que lo de los bonos de carbono, ¿no? O sea, ¿para qué haces eso? Mejor evita el daño, exacto, no lo hagas, respeta a la gente que vive en esos lugares, vete con tu desarrollo, empresas gringas a donde sea tu territorio y no invadas otro territorio con el pretexto del desarrollo, que no es un desarrollo. Y que además hay que considerar que a quienes va a beneficiar y a dejar lana, no es a la gente de allá, son a las grandes empresas que están ahí metidas para explotar los recursos
del mundo, porque Y lo hay que que nos considerar que mundial. el patrimonio arqueológico, cuando el daño sucede, es irreversible, pero Claro, también el patrimonio vivo tiene daños irreversibles. claro. También los polos de desarrollo, que es lo que mencionabas, no solamente es que pase una vía y traces una línea que tiene tantos píxeles de ancho en la computadora, o que proyectes las áreas de maniobra o las minas para extraer precisamente materiales pétreos, o están bien las ciudades, cómo van a crecer, las estaciones, lo que van a generar a su alrededor. Entonces, sí es importante considerar que en un estado que ha sido menos impactado, estos desarrollos pues se tomen su tiempo para poder proyectarlos y con el menor daño posible para que no haya que mitigar, como dices, sí, sí en un mega desarrollo pues hay una alteración, ¿no? O sea, pienso como hija de ingeniero hidroeléctrico, ¿no? Pues cuando haces una presa hidroeléctrica tienes que inundar, Chicoacén tiene 100 metros de profundidad, imagínate tú lo que es eso y se inundaron, hay una iglesia que me contaba mi padre cómo piedra por piedra se reconstruyó afuera de la presa. Se quiere hacer así o se rumora que algunos templos miniatura al interior de las cuevas se podría hacer. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Si además está en un estado de conservación elevado, tiene estuco, tiene madera, entonces, pues es mejor hacer las cosas con tiempo para que no tengamos que tomar medidas tan drásticas de conservación y pues, como dice mi abuelita, decía mi abuelita, pronta y bien, no hay quien. Entonces, mejor tomarse su tiempo para hacer las cosas. Y en el INA sabemos que el salvamento es una arqueología que requiere de tiempo y que si se nos deja a los arqueólogos, pues hay una gran tradición de salvamento en el instituto. No es la primera vez que el instituto se enfrenta a grandes obras de infraestructura. Pues esperemos que algo bueno pase y sí, porque sí está medio difícil, pero pues bueno. Pues Carmen, sí, pues no me también la nación, ahí tiene una responsabilidad los ciudadanos, como mexicanos, valorar esto, para también pero tener... bueno, hay una compañera antropóloga que hablaba también del despojo de información. Sí. Entonces, el problema es que todas estas cosas, o sea, se dice, se va a hacer esta obra, va a beneficiar a tantos, va a desarrollar a tantos, pero no se da a conocer todo lo que eso implica de destrucción, de despojo, de empobrecimiento de unos, de enriquecimiento de otros, de aprovechamiento de unos, de desaprovechamiento de otros, simplemente lo que significa la palabra desarrollo, en fin, una serie de cosas que pues nos roban, ahora sí que no nos permiten conocer, nos despoja la información. Y bueno, esto que nos estás platicando, a mí me impresiona mucho todo esto de la interacción que hablas de la relación del medio con los animales, con los seres vivos que estaban ahí, y todo lo que eso nos puede decir y nos puede enseñar. Y pues bueno, me imagino que las gentes que proyectaron esta obra, ni idea tenían de ese tipo de cosas, ni se preocuparon por saberlo. Y Y ahora es que que se no es acerca posible, esto, nos niegan. no es posible saberlo porque no está explorado. Claro. ¿Me Pero entiendes? si estás proyectando una obra ahí, pues vas a conocer el terreno, ¿no? O sea, vas Sí. a ver que, en fin. Carmen, pues muchísimas gracias. Nos dejas muchas cosas que pensar, que reflexionar, sobre todo en estos momentos en que se está discutiendo tanto esto. Ojalá y el rollo de no meter mano y de no tocar y conservar, lo manden a todas las altas esferas de gobierno y de Que llegue empresas nuestro y demás, mensaje. que llegue el mensaje. Y pues a todas las personas que nos escuchan, nos ven y nos oyen, muchas gracias. Nos vemos el jueves que entra en charlas de investigación en el INA. Hasta Muchas luego. gracias. Adiós.